Vamos a buscar en nuestras Biblias una palabra que es acerca del relato de una manifestación poderosa de Jesucristo. Para ello vamos a leer el Evangelio de Lucas en el 4º capítulo, Lucas capítulo 4, en el versículo 38 y 39. Dice así el relato. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Pedro. La suegra de Pedro tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. E inclinándose hacia ella, reprendió la fiebre y la fiebre la dejó. Y levantándose ella, al instante les servía. Este relato tiene que ver con una manifestación poderosa de Jesús a favor de la suegra de Pedro. Quiero en esta noche compartirte algunos principios que pueden ayudarnos en todo este tiempo que vivimos. Vamos a orar por esto. Padre, quiero pedirte en esta hora que toques la vida, el corazón de cada uno de tus hijos e hijas, que en el nombre de Jesucristo puedas abrir nuestro entendimiento y que tu palabra se pueda revelar y que al revelarse tu palabra podamos entender precisamente nuestro corazón. Ayúdanos, tu palabra es una lámpara, tu palabra ilumina, tu palabra saca nuestro corazón, nuestra mente de las tinieblas, de nuestro humanismo y nos permite conocer aquellas cosas que tú anhelas para con cada uno de nosotros. Bendice a cada persona que escucha este audio, que puedas abrir nuestro entendimiento y que podamos ser oidores y hacedores de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Estamos viviendo una situación única, inédita, una situación que realmente nos impacta en todos los ámbitos de nuestra vida. La palabra que más se repite en este tiempo es la palabra crisis. Quiero hablarte acerca de las crisis. Cuando un piloto va en la noche piloteando su avión, tiene que confiar precisamente en sus instrumentos porque ellos son su punto de referencia, su punto racional que los guía. Para entender las crisis que nos toca atravesar, entendamos esto: todos nosotros, todos los seres humanos pasamos por crisis. Quiero que entendamos este principio, esto que quiero compartirles que es parte de mi observación. Yo soy de la iglesia, de la vieja iglesia, en donde se pensaba precisamente y se tenían muchos tabús acerca de la palabra crisis. Muchos cristianos antiguamente precisamente satanizaban a la cuestión profesional. Cuando me refiero a la cuestión profesional, me refiero a la cuestión psicológica y psiquiátrica. Pero es una realidad, ¿sí?, de que hay muchas veces situaciones que necesitan ayuda profesional. Y eso no lo puedo negar. Así como cuando uno tiene un dolor de muela, en su casa no se saca solo la muela, sino que va a un profesional que trabaja porque se especializó en ese punto. Entonces entendemos los cristianos que necesitamos en ciertos momentos de nuestra vida ayudas para superar nuestra crisis. Llámese un profesional, un consejero capacitado, formado para tal fin, ¿sí?, que pueda ayudarnos y orientarnos a salir de nuestras crisis. Quiero que entendamos estas cosas. Hay 4 tipos de crisis que todos tenemos que atravesar. La primera tiene que ver con una crisis evolutiva. Son las que todos pasamos, como el paso del tiempo. Por ejemplo, las crisis de los 10 años, a los 10, a los 20, a los 30, la crisis de los 40, la crisis de los 50, que traen consigo, por ejemplo, situaciones nuevas. Por ejemplo, la adolescencia, la juventud, el comenzar una carrera, el noviazgo, el casamiento, la llegada del primer hijo. Todas estas etapas van generando crisis. Ahora, muchos cristianos tienen una connotancia negativa de la palabra crisis. Yo puedo entender que la palabra crisis tiene una connotancia positiva, porque crisis conlleva crecimiento. Si no tuviésemos crisis, no habría crecimiento. Ahora, para enfrentar estas crisis, las crisis evolutivas, hay que tener flexibilidad de adaptarse, transformarlas en nuestro crecimiento. De lo contrario, la rigidez nos mantendrá estancados sin poder pasar a la siguiente etapa. Cada etapa de nuestra vida tiene un encanto, tiene su secreto. Por eso es importante encontrarlo y disfrutarlo. ¿Cuál es lo importante aquí? No echar el ancla en ninguna etapa de la vida. Hay mucha gente que piensa los tiempos pasados fueron mejores. Pero Salomón dice que no es sabio decir eso, porque los tiempos mejores de nuestra vida son
los que vivimos, los presentes, y los que vendrán, los futuros. La segunda crisis tiene que ver con crisis accidentales. Son las crisis inesperadas que sobrevienen de repente por fuerzas externas a nosotros. Por ejemplo, las enfermedades, las mudanzas, los accidentes. Son situaciones en donde la gente a veces busca un culpable. El foco nunca está o debe estar en encontrar un culpable, sino activarnos y hacer algo. ¿Qué hacer ante una crisis accidental? Nosotros estamos viviendo una crisis accidental en este tiempo. Todos vivíamos en forma normal, entre comillas, hasta ese jueves, donde se anunció oficialmente que comenzábamos a aislarnos. De un día para otro, los chicos dejaron de ver a sus compañeros y a sus profesores en el colegio. De un día para otro, dejamos de ver a nuestros familiares. De un día para otro, dejamos de frecuentar los lugares en los cuales solíamos frecuentar. ¿Qué necesitamos hacer? Primero, buscar un colchón afectivo. Es decir, tenemos que armarnos de redes afectivas que nos acompañen en estos momentos y en los momentos difíciles. También la alimentación psíquica es importante, el afecto, la ternura, el amor, los seres queridos. En esas circunstancias es tan importante como la alimentación física. Tercero, también es importante tener un fondo monetario interno. Nuestras cajas de recursos para sacar herramientas, es decir, las capacidades y el potencial guardado que todos tenemos para afrontar estas situaciones. Estas son las crisis accidentales. Todos vivimos situaciones dolorosas, pero una cosa es el dolor y otra cosa totalmente distinto es el sufrimiento. El dolor nos forma y también nos transforma, y no hay que superarlo, sino que hay que agotarlo. Mucha gente ante la pérdida, y puedo decirlo fehacientemente como un testimonio, dice, bueno, hay que superar el dolor y la pérdida, pero el dolor y la pérdida nunca se supera, sino que nos transforma, y hay que agotar el dolor. El dolor no es lo mismo que el sufrimiento, el dolor llega, el sufrimiento es optativo. Por eso es importante que podamos crecer en este aspecto. Crisis estructurales es lo tercero. Son las crisis producidas por nuestro carácter. Por ejemplo, cuando una persona se la despide de varios trabajos, o tiene conflictos con la gente, o tiene problemas con personas de autoridad. Esas crisis, provocadas por su mismo carácter, son las que pueden resolverse solamente con introspección. Si no hay introspección, no hay capacidad de crecimiento. Ahora, ¿qué es introspección? Es mirar para adentro. Por ejemplo, muchos adolescentes le echan la culpa al otro, a sus padres, a sus profesores, a la autoridad, a quien fuere. El adolescente vive con una eterna omnipotencia presente. Siempre ponen el problema fuera. Y no hay que ver, y ellos no pueden ver que sus acciones tienen consecuencias. Por eso es importante la introspección. Es necesaria para crecer. Lo cuarto tiene que ver con crisis de cuidado, que tienen que ver con situaciones cuando, por ejemplo, se tiene un hijo enfermo o se cuida a una persona con una enfermedad. Lo importante en esta crisis es cuidar al cuidador, porque eso equivale a mantener una situación sana física y psíquicamente. Cuando vamos a un lugar público, solemos ver en alguna de las puertas un cartel que dice salida de emergencia. ¿Cuáles son las salidas de emergencia en las crisis? Primero, tener en la agenda diaria 3 cosas, te aconsejo, que nos llenen de energía. Todos los días buscar hacer 3 pequeñas cosas que nos produzcan placer y nos energicen, nos den fuerzas, vigor, renuevo. Segundo, también los vínculos. Cuanto más amplio sea el colchón afectivo, más recursos tendremos para salir de una situación complicada. Es decir, no debemos centrarnos en una persona ni en 2, sino tener precisamente un colchón afectivo amplio. Lo tercero también son espacios sagrados. Cada uno tiene un espacio sagrado que conoce y anhela. Por ejemplo, visitar un familiar, visitar un amigo, ir a la iglesia. Todos tenemos que tener varios espacios que nos ayuden a hacer frente a las presiones. Cerca tus espacios sagrados y no los pierdas por nada, porque son allí donde te encontrás a sí mismo. La mayoría de la gente busca ayuda cuando haces una crisis. Error. La idea es buscar ayuda para no llegar a una crisis. Crisis no resuelta, error que se repite.
Ahora, muchos cristianos a veces ante la crisis de otro aconsejan, y yo soy consciente de esto. Problemas importantes y contundentes no se solucionan con respuestas simples. Yo soy de esta idea, que realmente necesitamos para las crisis que todos vivimos, soluciones profundas de realmente de aquellos que están capacitados para poder hacerlo. Por eso, cuando pasas una crisis, necesitamos enfrentarlo e incorporar recursos que a veces no tenemos. También es importante la confianza, porque es el pegamento afectivo, por ejemplo, en la pareja. Si en la pareja no hay confianza en una crisis, es decir, en una pareja es yo y vos. La idea es, hablando en lo espiritual, que yo y vos formemos un nosotros, que es la tercera persona de esa pareja. Cuando no ocurre eso, es simplemente yo y vos y el pegamento afectivo, que es la confianza, no funciona. Ahora, ¿qué ocurre cuando en la pareja hay una persona dominante? Una persona que siempre quiere imponer su punto de vista, siempre quiere hacer precisamente lo que quiere esa persona. Cuando eso ocurre en el ámbito de una pareja, de una relación, no hay construcción. Y vamos a entender esto. Fuimos llamados, Jesús dijo, deja a tu padre y a tu madre, con la idea de construir con una sola persona. Los amigos, los afectos y aún los familiares quedan fuera en esa construcción. Yo quiero en esta noche resaltar precisamente el punto de las crisis, no negarlas. Crisis que se niega, no se puede crecer y hallar soluciones. Ahora, ¿qué pasó en la casa de Pedro? La suegra de Pedro estaba gravemente enferma. Jesús va, la sana. La primera actitud que tiene la suegra de Pedro es levantarse y servir a Jesús. ¿Saben qué? Cuando atravesamos crisis profundas, a veces tenemos la necesidad de hacer bien al prójimo. Y cada vez que hacemos bien al prójimo, sanamos una parte de nuestro corazón, porque ahí se cumple. Yo durante mucho tiempo no entendía el texto cuando Jesús dijo, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo amar al prójimo si yo no me amo a mí mismo, pero sanamente estoy hablando, no egoístamente. Ahora, ¿cuál es el punto? Una forma de amar al prójimo, pero amarse a sí mismo, es ayudar al prójimo precisamente. Porque cuando yo lo hago, cuando yo hago el bien a alguien, sano una parte de mi vida. Por eso es importante que entendamos. La enfermedad de la suegra de Pedro fue una crisis accidental, la cual ella pudo superar, salir victoriosa y tener crecimiento. Y no solamente eso, cercanía con Jesús. Las crisis siempre van a venir. Muchos cristianos las niegan, muchos cristianos la espiritualizan. Un ayuno no sana una crisis. Necesitamos ir más profundo, porque hay situaciones complejas que merecen respuestas contundentes, profundas también. No podemos resolver una situación profunda con respuestas simples o con ayudas simples, como por ejemplo tenés que orar, tenés que ayunar. Eso es simplemente una forma de aconsejar, pero no es la solución, porque las crisis son como un iceberg. Debajo de la punta del iceberg ahí está lo más grueso del hielo, lo más grueso y contundente que hay que resolver. Por eso es importante que podamos y resolverlas con la prontitud que podamos hacerlo. La ventaja que tenemos es que Jesús nos ayuda. Pero necesitamos también reconocer que hay situaciones que necesitamos una ayuda externa que pueda realmente ayudarnos a superar nuestras crisis. Crisis, si las llevamos bien, son crecimiento.